Y he titulado esta enseñanza Hasta el fin. Diga conmigo, hasta el fin. Y vamos a ir a la palabra del Señor en Mateo 24:12. Y dice así la palabra: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que permaneciese hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta palabra nos habla que el evangelio será predicado ¿en dónde? En todo el mundo. Y cuando en todo el mundo se escuche de ese Dios bueno, vendrá el fin, para que nadie tenga excusa de haberlo escuchado. Y creo que estamos en esos tiempos, ¿cierto? Donde mucha gente escucha de Dios. Y hoy vamos a compartir de cómo mantener esa salvación, de cómo guardar esa salvación. Leíamos que la maldad cada día es más grande y estamos en un tiempo donde a lo bueno le están llamando malo, ¿cierto? Y a lo bueno más malo y a lo malo bueno, ¿cierto? Y eso lo dice la palabra de Dios. Así que debemos cuidar nuestra salvación. Pero nuestra salvación, ¿cómo llega a nuestras vidas? ¿Cómo llega a nuestras vidas la salvación? Por medio de Jesús en la cruz. Y Él dijo: voy a dar la salvación a este mundo porque está perdido. Dice la palabra de Dios que los pensamientos del hombre son continuamente hacer lo malo. Y por eso viene la salvación a nuestra vida y debemos cuidarla. Y debemos aferrarnos a ella. Y la salvación es gratuita y viene al instante. ¿Cómo viene? Al instante. Así que si hoy usted dice: no, yo no soy salvo, usted no necesita hacer nada para que venga la salvación a su vida. Solo debe tomar una decisión de decir: Dios, yo quiero hoy ser salvo. Y si usted toma esa decisión de corazón, ya es salvo. Porque la fe es para que nosotros entendamos que esa salvación viene y no por obras. Amén. Así que ¿cómo empieza la salvación en nuestras vidas? La salvación empieza como un sueño. ¿Qué es un sueño? No es que tener sueño, no. ¿Qué es un sueño? Algo que anhelamos, ¿cierto? Y el sueño viene ¿por qué? Por una necesidad. El sueño empieza a llegar a nuestras vidas por una necesidad. Y de la misma manera viene la salvación. Nosotros necesitábamos ser salvos, porque estamos separados de Dios. Por eso era necesario que viniera esta salvación. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿La salvación de quién viene? De Dios. Por eso no la podemos coger nosotros mismos. Por eso nadie se puede salvar si no es por Dios. Pero necesitamos tener fe. Así que si hoy usted se está preguntando: ¿yo soy salvo o no soy salvo?, debe tomar esa decisión. Porque necesitamos entender que la salvación es la única que nos va a separar del pecado, que la salvación es la única que nos va a llevar a ser salvos y a estar en el cielo. Amén. ¿Cuándo empieza la salvación en nuestras vidas y cómo empieza? ¿Cómo empieza? A ver, los que se acuerdan, cuando fueron salvos, ¿cómo empieza? Yo me acuerdo que uno le decía en ese tiempo el primer amor. Y hasta uno decía: es que está en el primer amor. Pero ese, es que uno quisiera también estar en ese primer amor. Y todo nos conquista. Cuando estamos en esa salvación, todo nos parece bonito. Nos dicen: vamos a la iglesia. Ay, sí, vamos a la iglesia. Vamos a orar. Ay, sí, oremos. ¿Cierto? Porque estamos en ese sueño, donde todo nos parece maravilloso.
Y cambiamos nuestro estilo de vida porque nos comenzamos a llenar del Espíritu Santo y empezamos a ser salvos. Entonces empezamos a alejarnos de lo malo. Empezamos a aprender que decir mentiras es pecado, que está mal. Empezamos a aprender que necesito de Dios. Y empezamos a acercarnos con Dios enamorados, tragados. ¿Cierto? Porque estamos en ese sueño donde el cambio es fácil. Donde el cambio nos dicen, vamos a la iglesia y decimos, listo, vamos. Pero ¿qué pasa con los sueños? ¿Qué pasa con los sueños? Los sueños son instantáneos. ¿Cuánto dura un sueño? ¿Una hora? ¿Un mes? ¿Cierto? Porque decimos, hoy voy a inscribirme al gimnasio. Estoy soñando. ¿Sí? Pero a los 2 meses, ¿cómo hace gimnasio? No, ya se me acabó el sueño. Ya ese sueño murió. Y a veces nos pasa a nosotros de esa manera con nuestra salvación. Empezamos con toda, pero cuando nos preguntan, yo creo que estoy en la etapa de que mi sueño está muriendo. ¿Va a ir a la iglesia? No, yo miro mejor por internet. ¿Sí? Hermano, ¿va a servir? No, es que no tengo tiempo. Empieza ese sueño a caer. Y creo que todos nos ha pasado con los sueños que hemos tenido, ¿no? Uy, quiero tener plata. Y mañana voy a empezar y ya. Y mañana no empezó. ¿Cuánto duró ese sueño? Duró solo en las palabras, ¿cierto? Otra etapa de los sueños es que empiezan a morir. ¿Cuándo empiezan a morir? Cuando dejamos de actuar. Entonces ya dejé de actuar y ese empieza a desfallecer. Y así empieza a morir nuestra salvación. No voy a orar porque pues eso era al principio, ya no. Y perdemos nuestra salvación sin darnos cuenta. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Todos conocemos la historia cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios en Éxodo 1:13, dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Qué empezó a haber aquí? ¿Una qué? Una necesidad, ¿cierto? ¿Y esa necesidad qué era? Ser libres. Y así es que empezaban los sueños. Los sueños empiezan ¿por qué? Por una necesidad. Usted no sueña si no tiene una necesidad. ¿Un rico sueña con ser rico? No, porque es rico. ¿Cierto? ¿Usted sueña con ser rico, tener plata? Ay, no, ahorita no. No, todos esos Ferraris aquí estacionados, no eso. Todos soñamos, ¿cierto? Todos decimos, uy, tener plata. Sería feliz, ¿cierto? Entonces empezó que la necesidad en el pueblo de Israel de ser libres. Y vamos a ir a Éxodo 2:23 que dice, aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió el clamor a Dios. Entonces, ¿qué empezó? Se despertó ese sueño. Señor, libértanos, por favor. Libéranos y sácanos de aquí. Dios los escucha y los saca. Se hizo realidad el sueño y empezaron a ser libres. Pero murió rápidamente ese sueño. En Éxodo 16:3 dice que ellos con esa hambre, el pueblo de Israel empezó ¿a qué? A quejarse. Y dice así, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos saciábamos de las ollas de carne, cuando comíamos pan, ¿hasta qué? Hasta saciarnos. Y dice ahí adelantico, pero el Señor nos ha secado a morir en el desierto. ¿Qué pasó con ese sueño? Se murió.
eran esclavos, sufrían, lloraban y empezaban a decir, necesitamos ser libres. Fueron libres y al ratico querían ¿qué? Volver a ser esclavos. Más adelante dicen, vinimos a morir aquí donde no hay ni tumbas. En Egipto habían muchas. Y empezaron a ¿qué? Y murió ese sueño. Y nosotros no podemos permitir que nuestra salvación se muera, que la perdamos. Debemos siempre estar avanzando. Y para avanzar necesitamos hacer un proyecto. ¿Qué necesitamos hacer? Un proyecto. Los proyectos son más duraderos que un sueño. Ya entendimos que un sueño es quiero hacer algo y lo puedo hacer por un tiempito, más o menos que unos 3 meses dura un sueño. Y de ahí para allá, si no se convierte en un proyecto, muere. Así que necesitamos que nuestra salvación pase más allá. ¿Hacer qué? Un proyecto. Ya tuvimos un inicio que fue soñar. Recibimos la salvación. ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Cuántos son salvos allí en su casa? Entonces recibimos ese sueño de ser salvo y cambiar nuestra vida. Ahora necesitamos pasarlo ¿a qué? A que sea un proyecto. ¿Y el proyecto qué hace? Que permanece un poco más. Entonces necesitamos empezar en ese proyecto a vivir como cristianos, a vivir como una persona salva. ¿Qué es lo que tengo que empezar a decir? Bueno, si yo era mentiroso, este año no voy a ser mentiroso. Si yo tomaba y fumaba y tenía vicios, este año no voy a tener esos vicios. Si empiezo a vivir ¿qué? Como salvo. ¿Cómo qué? Como salvo. Diga, voy a vivir como salvo. Porque usted ya es salvo. No tiene que hacer nada. Eso mirábamos al principio. Yo no tengo que hacer nada para recibir la salvación. Solo tengo que cuidarla. Todo el tiempo. Y vivir como que llevo esa salvación. Hay un ejemplo que siempre decían era que si usted lleva un vestido blanco y hay un charco, usted se corre ¿por qué? ¿Porque lleva un vestido blanco o porque se va a poner un vestido blanco? Porque lo lleva, ¿sí? Entonces así es con la salvación. Debo empezar a actuar porque soy salvo. Y ese debe convertirse en mi proyecto. Cuando ya se convierte en un proyecto, se comienza a ver las fortalezas de su salvación. Entonces su fortaleza, ¿cuál es? Dice, uy, yo soy bueno orando. A mí me gusta orar. Yo soy bueno evangelizando, compartiendo. Empiezan a desarrollarse esas fortalezas. Para poner un ejemplo, ¿cuántos conocen el colibrí? O el picaflor, como lo conocemos la mayoría. ¿Cuál es la capacidad de este animal? Son sus alas. Es la fortaleza del colibrí. Es el único animal que tiene la capacidad de volar, de mover sus alas a más de 100 movimientos por segundo y su cabeza estar estática, quieta. Sus alas se mueven muy rápido, pero su cabeza se queda quieta. Y esa es la capacidad que le da para poder coger el néctar de las flores. Ahora, el cóndor. ¿Cuál es la fortaleza del cóndor? Sus alas. Cuando abre sus alas tiene más o menos unos 3 metros de envergadura. Y su capacidad es subir y planear por horas y estar allí en el aire. Y así debe ser cuando nosotros tenemos el proyecto. Debemos conocer nuestras fortalezas para lograr estar estables en nuestra salvación. Ahora, ¿dónde está su salvación? ¿Se quedó en un sueño o va en un proyecto? ¿Va en un proyecto? Listo. Si va en un proyecto, entonces debemos llevarla al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? La salvación se debe convertir
en una meta. ¿Qué es una meta? Es algo que me exige hasta llegar al final. El proyecto son unos pasos y lo logro. Y la mayoría de proyectos son cortos, ¿sí? Por ejemplo, los que están estudiando, el proyecto es este año pasar el año. Este año terminar los 2 semestres de la universidad. La mayoría de proyectos son 1 o 2 años, pero la meta es toda una vida. Y ahí es donde tenemos que llegar con nuestra salvación. ¿Cuándo usted sabe que logró la meta de la salvación? ¿Cuándo? Muy bien, allá me hicieron. Ahí es donde usted va a saber si logró. Sí, cuando muera. Pero para llegar a la meta debemos entender por qué. ¿Listo? Así que vamos a mirar Romanos 3:23. ¿Por qué la meta de la salvación? Dice la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no podemos entrar al reino. Estamos en un mundo donde ya la gente eso no le importa. Yo distingo personas que uno les dice, hermano, si no se arrepiente se va para el infierno. Ah, ¿qué importa? No importa. ¿Por qué? Porque lo que leíamos al principio, la maldad aumenta. Y las personas ya no es tanto que no le importe, sino es que no lo cree. Porque si lo creyera, yo creo que no lo diría. Sí, entonces la importancia de llegar a la meta de la salvación es entender que necesito ser salvo. Es entender que soy un pecador. Diga conmigo, soy un pecador. Y necesito arrepentirme del pecado para estar en el cielo. Otro factor para llegar a esa meta está en Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando yo entiendo que el ser salvo me hace hijo de Dios, eso me hace decir, no, voy a luchar por llegar a la meta de mi salvación. Entonces son esos 2 factores. Uno es porque lo necesito, porque soy pecador, y otro es porque si me arrepiento y guardo esa salvación, me convierto ¿en qué? En un hijo de Dios. Ahora, ¿dónde está su salvación? ¿En una meta? Mantenerse en el cambio es lo difícil. Cuando usted se propone que su salvación es la meta de su vida, mantenerse en el cambio es difícil. ¿Cierto? Cambiar es fácil. Si usted dice, mañana voy al gimnasio, ¿pues es fácil cambiar? Sí, porque usted mañana va al gimnasio. Pero el martes, el miércoles, un mes, 10 años, el cambiar es fácil, ¿cierto? Hoy dicen, ay, hoy no voy a comer en la noche. Y no comen. Y mañana preciso hicieron eso que a usted le gusta, rico y quedó un poquito para la noche. ¿Y uno qué dice? ¡Ah! Perdió el cambio. Para llegar a la meta debemos mantenernos en ese cambio. Debemos mantener esa fe de que yo soy salvo. ¿Cuántos son salvos? Entonces tenga esa fe de que usted es salvo y que necesita llegar ¿a dónde? A la meta. ¿Cuál es la meta? Ser salvo. Esa es la meta. ¿Cómo nos damos cuenta? Ya sabemos, ¿no? No hay otra manera para que usted se dé cuenta si realmente confirmó esa salvación, sino es que usted todos los días esté ahí. Ojo, la salvación se pierde. Hemos visto a personas quedarse en el camino, ¿no? Yo creo que todos los hemos visto. Uno empieza, uy, esa persona vino a la iglesia, se arrepintió y al mes uno no volvió. ¿Perdió?
su salvación. ¿Que la puede recuperar y volver a empezar? Sí, pero mientras esté vivo. Otros uno dice, uy, ya se arrepintió, lleva 6 meses, juicioso, está orando, viene ahí, bien, bien, bien. Está cuidando su salvación. Y llegó diciembre, mes de alegría, de parranda. Se le acabó el proyecto. ¿Sí? Pero esa meta es todos los días, porque entiendo que necesito llegar al cielo, que necesito ser salvo. Para mantener eso, debo planear mi tiempo. ¿Qué debe hacer? Planear el tiempo. ¿En qué debo planear mi tiempo? En la oración y la lectura de la palabra de Dios. Dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Si usted en sus metas no planea el tiempo, lo más probable es que no las alcance, porque estamos en un mundo que nos roba el tiempo. Usted no termina el día y, uy, no hice nada. Debemos, para alcanzar la meta y mantenernos en nuestra salvación, debemos ¿qué? Planear el tiempo. Planee orar. Planee leer la Biblia. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? Allá los que nos ven, si puede escribir, escriba por qué debemos orar. Para fortalecer nuestro espíritu y para conocer la voz de Dios. Una persona me decía, ¿y usted cómo hace para saber si es la voz de Dios? Y yo le dije, pues tan fácil como conozco la voz de mi mamá, de mi papá y de mis hermanos. ¿Por qué? Porque las conozco de tanto escucharla. Pero si usted no ora, ¿cómo usted va a aprender a escuchar la voz de Dios? A ver, yo he visto personas que dicen, es que Dios me habló. Y uno, pero Dios no se contradice. Él no lo va a mandar a hacer algo que no está bien. Ah, es que Dios me mostró, no. De pronto era esa voz de que yo quiero hacer algo, pero no la voz de Dios. Por eso necesitamos orar. Para que cuando usted vaya a hacer algo, Dios le diga, así no es. El Espíritu Santo le diga, no, por ahí no es. Y uno, ay, sí. Y no, y el Señor, oiga, y uno, Por eso debemos orar. Planee su tiempo de oración. Debemos leer la Biblia. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Porque en ella está la verdad, dice la palabra de Dios. Pero también dice que es el pan del Espíritu. O sea, es el alimento. ¿Cómo está su espíritu? ¿Sí lo ha alimentado? ¿O le toca, Señor, resucítame? Porque no he leído la palabra, no sé. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cristiano? ¿Cuánto tiempo lleva en la salvación? ¿Y cuánta palabra sabe? Por eso es importante que planear el tiempo. ¿Qué hace una persona deportista cuando quiere llegar a la meta? ¿Qué hace? Planea su tiempo. ¿Se ha visto los ciclistas? ¿Qué es lo que casi todo ciclista hace sábado y domingo? Cuando son hobbies, ¿sí? Cuando es el hobby de eso y para participar en ciertas carreras, ¿lo hacen dónde? Sábado y domingo. Y yo he visto a unos que les dicen, uy, vamos a farrear. No, mañana tengo entrenamiento. Tiene su tiempo, porque sabe para dónde va. Nadie se prepara en una maratón de esas para decir, ay, voy a perder. No, me voy a inscribir y no voy a ir. ¿Cierto que no? Se inscriben y están, no, tengo que sacar tal tiempo, tengo que llegar a... ¿Por qué? Porque saben que quieren llegar a la meta. Cuando tenemos clara nuestra meta de la salvación, conocemos también nuestros límites. ¿Sí?
¿Cuántos conocen sus límites? Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:3. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Eso lo dice la Nueva Versión Internacional. ¿Sí? Todas las cosas que tendrán éxito. Debemos entender que tenemos límites. Imagínense en ese colibrí del que hablábamos ahorita, queriendo planear como el halcón. ¿Usted cree que lo lograría? No, porque lo que lo hace volar es la velocidad con que mueve sus alas. Si él sube y hace esto, para el piso. ¿Es porque no es capaz? ¿Es porque es débil? No. ¿Él lo intenta? No. ¿Por qué? Porque él conoce su límite. ¿Lo hace débil? No. Conoce sus límites. Y el halcón, imagínense el halcón moviendo esas alas cada una de 1,5 metros, 100 veces por segundo. Yo creo que se desbarata con solo intentarlo. ¿Cierto? ¿Lo intenta? No. ¿Por qué? Porque sabe sus límites. Nosotros para llegar a la meta debemos conocer nuestro límite. Y nuestro límite nos lleva a lo segundo, es que necesitamos de Dios. Solos no podemos. Amén. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 4:3. Mejor son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Pues si cayere, el uno le levantará. ¿Sí? Entonces, 2 son más que 1. Por eso nosotros no podemos llegar a la salvación sin Dios. Debemos reconocer cuál es nuestro límite, que sin Dios no podemos ser salvos. Y que sin Dios realmente nuestra vida está perdida. Porque no importa qué tan bueno sea usted, siempre le va a ir mal, siempre va a terminar mal. Yo creo que todos los que estamos acá y los que nos ven, la mayoría son buenos, no le hacen daño a nadie, viven bien, se esfuerzan por alcanzar sus metas y todo, ¿o no? Y entonces, ¿por qué no son felices y les va bien? ¿Por qué? Porque necesitamos de Dios. Porque fuimos creados con dependencia de Dios. Y si no tenemos a Dios en nuestras vidas, no nos va a ir como realmente queremos que nos vaya. ¿Y cuál es la salvación? Necesitamos de Dios. Por eso necesitamos entender que solo con Él podemos lograr la salvación. Nadie triunfa solo. ¿O usted ha visto un deportista triunfar solo? No. Por detrás está el entrenador. Detrás están los patrocinadores. Detrás están los que lo están apoyando. Siempre hay alguien. Nunca nadie ha llegado al éxito, a una meta, en un campeonato, en nada de esto. Nadie va a decir, llegué solo. Siempre se necesita de alguien. Y para llegar a la salvación, ¿necesitamos de quién? De Dios. Debemos entender que el pecado nos separa de la salvación de Dios. Debemos morir al pecado y mantenernos muertos al pecado. Porque hay personas que son milagreras. ¿Sí? A cada ratico andan resucitando el pecado. Vuelven y lo matan y vuelven y lo resucitan. Vuelven y lo matan y vuelven y lo resucitan. Y así no se puede llegar a la meta de la salvación. Necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotros y nos guíe. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y nos guiará. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Guiarnos. Dejémonos guiar por Dios. Planeemos nuestro tiempo en ese tiempo de oración, de lectura de la palabra. Planee decir, voy a vivir como que soy salvo.
No que necesito ser salvo, no, que ya soy salvo. Y tras esa meta, no se quede en el sueño de la salvación. No se quede en un proyecto de la salvación. Tenga esa meta de vida, de decir voy a ser salvo. Y que el día que muera, ahí me voy a asegurar y voy a estar seguro de que hice bien mi tarea. Le invito a que se coloque en pie. Hola, te invitamos a que te suscribas en el botón rojo. Así es, aquí abajo. Dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y entérate de todo nuestro